En este problema nos describen un sólido rígido formado por tres masas puntuales unidas por barras rígidas de masa despreciable. Nos dicen las posiciones de las masas y su valor y nos preguntan cómo serán los momentos de inercia y las direcciones de los ejes principales con respecto al origen de coordenadas de este cuerpo. Para ello, para poder contestar a esto, necesitamos primeramente calcular cómo es el tensor de inercia en las coordenadas del problema. El tensor de inercia respecto, como nos están diciendo, respecto al origen de coordenadas. Con respecto a otro punto, el tensor sería diferente. El tensor que va a ser una matriz. Es decir, que necesitamos calcular cómo son los valores de esta matriz 3×3, que va a ser una matriz simétrica. Tenemos en la diagonal tenemos los momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, y en los elementos fuera de la diagonal tenemos los productos de inercia. Esta matriz, este tensor, es una matriz simétrica. Eso quiere decir que IXY pues es lo mismo que el producto de inercia XY es el mismo que el IX estos términos, estos tres son los momentos de inercia respecto a los ejes respectivamente X, Y y Z, y estos términos fuera de la diagonal, vamos a decir, son los productos de inercia. Bien, este problema no tiene nada de particular, es mucho de cálculo. Vamos a ver cómo es, recordar cómo son los momentos y los productos de inercia. Necesitamos calcular no 9 términos, sino únicamente 6, ya que la matriz es simétrica. Y vamos a hacerlo, es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Término a término, hasta construir nuestro tensor de inercia. Primero, vamos a empezar por el momento de inercia con respecto al eje X. Como tenemos tres masas puntuales, pues tendremos la suma para cada una de las masas de las distancias de cada una de las masas al eje X elevado al cuadrado, es decir que tenemos esto para el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y de manera similar. La distancia al cuadrado al eje Y, con respecto al eje Z. Esto en cuanto a los términos en la diagonal, los momentos de inercia. Ya veremos aquí. Ahora, sustituyendo los valores del problema, lo que nos sale. En cuanto a los productos de inercia, pues tendremos para el producto XY, va a ser también la suma de XY
y sub i, que es lo mismo que el producto de inercia ix. El término xz, necesitamos 3, calcular para completar la matriz, xi, zi, y por último el iz tendríamos y sub i, z sub. Estos 6 términos. Vamos a poner explícitamente uno de ellos, por ejemplo, el primero, lo demás pues vamos a dar el resultado de hacer las 3 sumas, perdón, la suma de los 3 términos en cada uno de ellos. Bueno, en el primero nos estaba diciendo, las posiciones eran en el eje XA, 0, 0, de masa m, la posición 0, AA, 2m, x igual a 0, y igual a a, z igual a masa 2m, la tercera, de valor 3m, x igual a 0, y igual a z igual a menos a. Bien, es decir que en este primer término tendríamos la primera masa de valor m por 0, porque todo esto teníamos x igual a, y igual a 0, z igual a 0, por lo tanto todo esto es 0 para la primera. La siguiente masa de valor 2m, aquí ya tenemos a al cuadrado más a al cuadrado, y en la tercera de valor 3m, a al cuadrado, la posición era 0a menos a, pero al elevar al cuadrado tenemos esto, de tal manera que en total lo que nos sale es 10m al cuadrado. Haciendo paso a paso, con cuidado cada una de estas sumas, pues nos queda que para el momento de inercia con respecto al eje Y el resultado es 6m al cuadrado, lo mismo para el momento de inercia con respecto al eje Z, con respecto al producto de inercia XY nos va a dar nulo, 0, tener en cuenta, mirar los valores y hacer simplemente en el caso, por ejemplo, la primera masa sería m, menos, todo ello m, el valor de la componente x era a, pero la y era 0, por tanto 0, la siguiente sería más 2m, tendríamos x que era 0 por a, 0, y lo mismo para la tercera masa de valor 3m, es decir, que nos sale un 0, también nos sale para el producto de inercia xz 0, igualmente, y únicamente va a ser distinto de 0 los productos de inercia IZ, ZI, cuyo valor es m al cuadrado. Eso significa que el tensor de inercia va a ser, vamos a sacar factor común fuera de la matriz m al cuadrado, 10, 0, 0, 0, 6, 1, 0, 1, 6. Este es el tensor de inercia. Respecto al origen de coordenadas, no lo olvidemos. Pero no es esta lo que nos piden es hallar los momentos y las direcciones de los ejes principales. ¿Eso a qué corresponde? Corresponde, desde el punto de vista matemático, a diagonalizar esta matriz, encontrar los valores propios y los vectores propios. Los valores propios son los momentos de inercia con respecto a cada uno de los 3 ejes principales y los vectores propios, las direcciones de esos ejes principales. Es decir, que es diagonalizar ya por la posición de las masas, de cómo está hecho este sólido rígido, podríamos deducir cómo es una de las direcciones, que se ve aquí ya directamente, si uno ha trabajado un poco con matrices, uno ya observa aquí que una de los vectores propios
y uno de los valores propios corresponde al vector propio, la dirección 1, 0, 0, y el vector propio que corresponderá al momento de inercia de ese eje, es decir, que el eje X será un eje principal, sería 10m al cuadrado. Pero se puede comprobar rápidamente. Eso es lo que acabo de decir porque la figura es plana. Bien, ¿qué significa hallar los valores propios, los momentos de inercia? Pues que tendremos que ver cómo es la ecuación característica. Y el determinante, la ecuación característica, vamos a llamar a los valores propios lambda. Entonces, lo que tendremos es que se tiene que cumplir que este determinante sea igual a 0. Si uno hace... Esto es una ecuación. Menos lambda al cuadrado menos 1 igual a 0. Se resuelve y rápidamente uno de los valores ya se ve que es 10 y los otros dos van a tener valores 7 y 5. Es decir, que vamos a tener aquí un lambda 1 que va a ser 10, un lambda 2. No se nos olvide que luego está todo multiplicado por la masa m y el parámetro de longitud a al cuadrado. Y el valor propio de esta matriz 5. Se puede comprobar muy rápidamente resolviendo esta ecuación de segundo grado, bien esto es igual a 0, bien todo esto es igual a 0, que las soluciones son para esta ecuación de segundo grado 7 y 5. Bien, es decir que ya con esto habríamos contestado a cómo son los valores de los momentos de inercia. Todo esto multiplicado por m al cuadrado, cualquiera de esos valores. Las direcciones de los ejes principales corresponde a los vectores propios de cada uno de estos valores propios. Ya recordando un poco, ya que el tensor de inercia es una matriz simétrica, ya del álgebra sabemos que los vectores propios, que los valores propios van a ser reales, es decir, que los momentos de inercia van a tener un valor real y que los vectores propios van a ser ortogonales entre sí, es decir, perpendiculares entre sí. Bien, si buscamos cómo son las direcciones de si buscamos los vectores propios de cada uno de ellos, es decir, que tendríamos aquí que cogernos la matriz 10, 0, poniéndolo así rápidamente, 6, 1, 0, 1, 6, ¿no? Vamos a poner x y z, pues si es lambda 1, si es vector propio, pues naturalmente tiene que ser proporcional, esta es la constante de proporcionalidad, a sí mismo. Tiene que aplicar la matriz sobre ese vector, va a resultar otro vector en la misma dirección del espacio. Bueno, si uno plantea estas ecuaciones, el resultado es que el vector tiene la dirección, es decir, que es cualquier múltiplo de este vector 1, 0, 0. Muy bien, si hacemos lo mismo, esto correspondería para lambda 1, es decir, para 10. Si lo hacemos
de manera similar para lambda 2 igual a 7, el vector que vamos a obtener es el de la dirección del vector 0, 1, 1. Y bueno, ya con esto no necesitaríamos realizar el cálculo directamente, ya sabiendo cómo son estos dos, sabiendo que el tensor de inercia es simétrico, entonces tiene que ser una dirección perpendicular al plano formado por estos dos. Pero bueno, si uno hace el cálculo, piensa en eso, el resultado naturalmente es un vector con la dirección 0, 1, menos 1. Es decir, que ya tenemos lo que nos pedían, como son, si cambiamos los ejes y ponemos los ejes cartesianos, unos nuevos ejes cartesianos en la dirección de los ejes principales, entonces el tensor de inercia será diagonal y tendría esta forma. Y ya está.